Salir el anfitrión. No, tenemos que poner continuar para Entrando. dar permiso, claro, para dar permiso a que esta reunión ¿Entendido? sea grabada. Entendido, entendido, sí. Te pones entendido o continuar, depende de... Exactamente. Voy a poner entendido en el teléfono. Muy bien. Vamos a dejar un poquito la pantalla aquí. Bueno, buenas noches. Damos comienzo a esta nota que le vamos a hacer al interiorista Juan Carlos Arioso. Vamos a leer un poquitito algo de su CV. Juan Carlos Arioso es diseñador de interiores, diseñador de iluminación y artista plástico. Se le han realizado más de 60 publicaciones en revistas de diseño y decoración nacionales e internacionales. Ha recibido también más de 12 premios a la excelencia en obra realizada en diferentes categorías, premios otorgados por ADIP en su gala anual. Ha realizado obras de diseños de interiores, exteriores e iluminación en Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, entre otros. Algunas de sus obras como artista plástico se encuentran en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y varios países de Europa. Ha participado en varias muestras de diseño como la Casa de Arte y Diseño, Casa Cor en Brasil y Casa Foa en Argentina. Se considera un amante de la ópera y el deporte, aunque no vamos a terminar cantando la entrevista, ¿no? Y bueno, hoy lo tenemos aquí con nosotros para hacer esta nota que esperamos sea rica en conceptos para todos y de interés para todos ustedes. A ver, Juan Carlos, en primer lugar vamos a contar un poquito algo de tu historia, digamos, tu historia como persona que se dedica a la iluminación, hablar un poquito de vos más allá de lo que es curricular. ¿Cuándo descubrís tu vocación de diseñador? Bueno, buenas noches para todos y bueno, gracias por esta posibilidad de poder expresar y charlar un rato un poco todos de estos temas que resultan tan cautivantes e interesantes. Yo creo que en la vida estamos en un proceso, ¿no? Entonces como que no hay un momento en el cual descubrí mi profesión de diseñador. Más todavía, nos cuesta entender mucho y hasta vamos muchas veces por el descarte, ¿no? Hacemos nuestros estudios primarios, secundarios y demás, y después, bueno, qué carrera, un test vocacional, esto, lo otro, y a veces elegimos cosas que tampoco son aquellas cosas que son las que vamos a terminar siendo en la vida, porque no entendemos mucho muchas veces. Hablo en general o hablo en mi caso en particular también. Mis estudios universitarios fueron de Facultad de Ingeniería, Matemáticas, Física, Mecánica, porque me interesaba muchísimo y tenía facilidad. Mi padre tenía una empresa vial, constructora de carreteras y puentes y demás, y bueno, dije, voy a ser ingeniero, me gusta esto. Cuando empecé a ir a las obras, yo dije, esto no es lo mío, esto no me sentía cómodo en ese ámbito. Bueno, y ahí, vuelvo en esa palabra proceso, ¿no? O en eso que estamos. Yo creo que ese proceso es continuo y termina el día que nos morimos, porque siempre estamos en algo que estamos cambiando, mutando, o yendo hacia atrás o hacia adelante, que es parte de la vida, me parece. Y bueno, y empecé a sentir que también, que lo mío iba por otro camino. ¿Qué camino? No tenía ni idea. Pero no era ese mundo de lo constructivo, o de los puentes, o de las carreteras y demás. Que igual todo es acumulativo y todo te sirve, porque todo aporta para lo que después vayas decantando o vayas encontrando. Porque vamos encontrando cosas, ¿no? Y en función de eso que vamos encontrando, nos vamos adecuando y vamos experimentando y vamos sintiendo y bueno, y vamos descubriendo. Y quizás ahí también el tema por lo estético era algo que siempre estuvo en mí, lo estético, la proporción, la parte empática, la parte sensible, la parte creativa, que se es creativo no solamente porque se diseña,
se es creativo no solamente porque se pinta, se es creativo en todo, en el sentido del humor, en la propia vida, y la creatividad te rescata muchísimas veces, porque de repente con nada haces muchísimo. Y eso es muy interesante. Mira, una anécdota muy breve. Tengo 2 nietos, estaba con ellos en una casa afuera, y entonces les di unas piedras y unas maderas y unos elementos más. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer, ¿qué les gustaría hacer con estos? Entonces hicieron algo, no importa, un algo. Después lo desarmamos y les dije ahí, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa con los mismos elementos. Y de esa forma como que nos obliga, ¿no? O nos lleva en ese manejo a desarrollar la creatividad. La creatividad te rescata. Creo que eso es muy interesante. Bien, en cierta forma, Juan Carlos, te referías a los puentes. Estás construyendo otro tipo de puentes. Sí. Cuando te presenta un cliente con una obra, le estás haciendo el puente entre donde está y donde quiere estar, en el entorno donde quiere estar, donde se proyecta. O sea, el concepto como que sigue, ¿no? Pasar de un Está lado bien. a otro. Hay todo un tema en el vinculamiento, ¿no? Con la persona. Algo que insisto mucho, que es en la empatía, ¿no? No es aquello de hacer lo que yo quiero hacer o lo que yo siento hacer porque es lo que a mí me gusta hacer, sino qué es lo que esa persona o esas personas necesitan. Es aquello de sentir el lugar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en el Museo Thyssen-Bornemisza, en una muestra que hubo de Rafael Moneo, arquitecto español, y era una retrospectiva, y en la curaduría estaba escrito en las paredes en un momento en el cual él habla y dice que él muchas veces entraba en conflicto, ¿no? En conflicto porque, bueno, sentía el espacio, sentía el lugar, pensaba en lo que iba a hacer, para quién iba a ser, y eso lo llevaba a un conflicto. Muchas veces asociamos la palabra conflicto como algo que no, y me pareció interesantísimo, o yo por lo menos lo entendí de esa manera, porque te permite ir y analizar hacia adelante y hacia atrás. Y en ese juego que estás haciendo, es como que estás llegando a una certeza mucho mayor en lo que vas a hacer, una seguridad mayor, un convencimiento mayor, ¿no? Y ahí está la empatía, ¿no? El meterme dentro, ¿no? El pasar a ser parte solamente de la geografía del lugar, sino que también de la persona y de las circunstancias. Sí, es un puente, yo qué sé, eso es un puente. Empatía es una palabra que últimamente se ha puesto de moda, pero que no es tan fácil de ejercitar, porque no es solo ponerse los zapatos como definen así livianamente, sino poder, como decís vos, sentir desde la otra persona, sentir sus deseos, sus proyectos, sus necesidades, sin perder el punto de vista propio. Se corta... No. Eso es importante. ¿Se oye bien? Sí, bueno, no lo que decías, pero es un poco eso, ¿no? Lo empático, en ponerte en lugar del otro. ¿No? Y ahí muchas veces descubrís descubrís muchas cosas en cuanto a lo que siente el otro y demás, y también advertís lo que el otro puede necesitar, que quizás el otro no se lo planteó. Y quizás ahí está también un poco la parte profesional nuestra, ¿no? En transmitírselo, en advertírselo. Después es decisión del otro, si lo toma o no lo toma, o lo considera, o hasta qué punto lo toma, pero lo que está bueno es eso, ¿no? Es como considerar, más allá de la forma, del diseño, de lo que todavía no llegamos a eso, no llegamos a diseñar el espacio y el objeto, sino como a interactuar con la otra persona desde la emoción, desde la energía. Somos seres emocionales que pensamos. Somos emoción. Y si no sería facilísimo, iríamos 3 veces a un psicólogo, nos dice lo que tenemos que hacer y ya está. Y sin embargo, ciclos, ¿no? Y tiempos. Sí, totalmente. Volviendo un poquito a tus inicios, ¿vos sentís que tuviste una influencia de otros diseñadores? No. Ni siquiera como que me lo planteé. De repente sí observás, advertís imágenes, libros y demás, pero
como que yo siempre en la búsqueda mía como que necesité como ser yo, ¿no? Pero no por un tema de vanidad, sino porque era así, porque lo sentía de esa manera. Pero no, en ese sentido no. Ya que estamos hablando de ese ser yo, sabes que todos los que nos han seguido en estas actividades del plan anual habrán visto que en la mayoría de las actividades nos enfocábamos en el tema de identidad, abordado desde distintos aspectos y a través de diferentes profesionales. ¿Cuál sería el concepto que vos tenés de identidad? Es un concepto muy amplio y muy personal, y hemos visto que cuando buscábamos respuestas nos aparecían más preguntas. Contanos un poquito cuál es tu percepción. Bueno, la identidad es la circunstancia de ser, cosa o persona. Es la circunstancia de ser cosa o persona. Y tiene esa identidad y tiene esas características. Por ejemplo, llevado al mueble. El mueble Louis XV o Louis XVI tiene características propias del estilo y tiene su identidad. En la pintura mismo también hay obras que ves y decís, esto es Bruegel, esto es el Bosco, esto es Miguel Ángel, no importa, esto es por el manejo, es la identidad, es lo que lo hace característico y propio de ser quien es eso que tú sentís. Es como que también a veces en eso de la identidad, de lo que en la imagen se representa, más allá de eso, hay como algo entre el observador, ¿no? y tú, y el ejecutor, yo qué sé, sea artista, sea diseñador o lo que sea, que es algo que se siente y se percibe, pero ¿cuál es mi identidad? Yo no sé cuál es mi identidad. Sí, en el diseño, el eclecticismo, esto, lo otro, pero mi identidad, de repente capaz que más a la esencia, ¿no? Pero también hay como algo que queda como en el medio, ¿no? Las cosas no tienen por qué estar de un lado o de otro, ¿no? Entre esa sensación o esa sensibilidad del otro que percibe a través de lo que ve y lo que siente desde su lugar, y el ejecutor, yo qué sé, quien hizo la obra, sea del tipo de obra que sea, quiso o sintió hacer. Por eso lo que es interesante es que la obra hable por sí misma, ¿no? Ya sea en el arte o ya sea en el diseño. El sentido de la vista es el 80% de la información que percibimos. Y bueno, ya ahí tenés un montón de cosas, ¿no? que podés decodificar, leerlas y demás. Pero es también la subjetividad, es como tú las sientas o como tú las veas. Bien. Perdón, me meto un poquito en el tema. Sí, dale. En esto que nombrá Juan Carlos tan bien y tan preciso, en la pregunta que te hizo Patricia justamente de identidad, que es como nombró, es un poco el hilo conductor de este año, también es que en este trimestre justamente tratamos como tema el diseño de autor, ¿no? Y justamente un poco en eso que tú dijiste era que en este caso vos como interiorista buscábamos justamente la representación del diseño de autor. Probablemente en esa identidad que de repente vos decís que no, pero que sí te caracteriza, indudablemente hay un sello personal y hay un diseño de autor que refleja y seguramente cada uno interpreta, es decir, esta obra es Sí, clarísimo. esta decoración es de Juan Carlos, sin duda, cuando uno entra y dice, sin duda que sí. Sí. Era la siguiente pregunta, bien encaminado por ese lado, porque de otra manera la estaba formulando de otro modo, pero en definitiva es lo mismo, es decir, ¿cómo haces de tu nombre una marca? Porque en definitiva cuando alguien ve una obra tuya sabe que es tuya, aunque no lo diga en ningún lado, ¿no? Esto es de Juan Carlos, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las características o cómo se llega a hacer de un nombre una marca? Ese diseño de autor que mencionaba recién Andrés, ¿cuáles serían los elementos fundamentales para vos que te llevan a construir esa imagen de marca? Es que si yo te dijese, por ejemplo, de que mi proceso intelectual o creativo para esto, yo te mentiría.
porque no es así. Simplemente es, simplemente fluye. Obviamente, hay características que hacen a tus características o a tu capacidad de sensibilidad, como dije hoy, de empatía, de comprensión, de ir más, de comprender cómo hasta la naturaleza interior de las cosas, de lo que estás haciendo y demás, ¿no? El por qué y el para qué. Hay otra cosa, ¿ves? Eso es algo muy importante. El cómo es el trabajo que uno hace, pero el por qué y el para qué. ¿Por qué estoy haciendo esto y para qué estoy haciendo esto, no? Y que el propio cliente también muchas veces, si lo trasladamos a ese lugar, se lo plantee. ¿Por qué? Y para qué. Algo que parece tan tonto eso, es como una clave también que te permite como orientar. ¿Tá? Ahora, si yo te tuviese que describir un proceso descriptivo que empieza en el punto 1 y termina en el punto 10, a través del cual yo llego a la ejecución de algo que me da mi identidad, te fallaría o te diría algo, o te estaría improvisando algo. Yo creo que esas cosas simplemente, en esa naturaleza y en esto que estamos hablando, fluyen, son y llegan a ese lugar. Porque en definitiva sos tú, eso sos tú. La identidad. Sos tú que se expresa a través de elementos y a través de formas. Te podés expresar a través de la pintura, te podés expresar a través del diseño, te podés expresar a través de la iluminación, y en esa expresión, la expresión en sí mismo comunica y habla por ella misma. Pero no hay, lo que pasa es que dentro de la cultura es como que nos enseñaron que esto tiene que ser de tal forma o de tal otra, o para llegar de acá hasta acá tenés que hacer esto o lo otro, y entonces el libro de autoayuda o el libro de esto o de lo otro, y yo creo que hay cosas que obedecen a otros planos, ¿no? Y más al plano del ser, no tanto del hacer. Quizás hay cosas que es interesante no buscar entenderlo esto, ¿no? Sino buscar más sentirlo que entenderlo, porque también nos enseñaron a entender, a entender, a entender. Si entendemos, ¿qué me llevo? Me llevo un montón de cosas porque las entendí. Y quizás te llevas muchas más cosas, muchas veces cuando no entendés, porque simplemente queda algo colgado, y después simplemente la ficha cae. Por eso el proceso creativo no es lineal. Surgen cosas y fluyen cosas. No llego de un punto a otro y creé la situación. Porque es como en el arte también. Si yo pretendo pintar o trabajar el arte desde la mente, yo siento que no es arte. Cuando yo desaparezco de esa historia y paso a ser un canal de algo, es cuando surge la obra. Y muchas veces la obra surge de la muerte y el resurgimiento de repente de un pensamiento que se canalizó, porque en ese momento estaba en ese lugar, pintando muy mental, y no me gusta. Y cuando destruís eso, sin miedo, que lo he hecho, por eso lo puedo contar, es cuando surge la obra, y es cuando decís, qué brutal, y te conecta y te genera algo, y te habla. ¿Te has emocionado alguna vez cuando ves una obra terminada? Lo del terminado a veces es difícil, ¿sabes? Porque estás trabajando y sí, me ha pasado que dije, ya está, me saturó. Es como que llega un momento que ya no entra más nada, porque es como un exceso muy grande también de información. Primero hay toda una parte intelectual, que es la parte que, bueno, no sé, elegís el tamaño que vas a pintar, elegís los colores, si vas a trabajar con espátula, eso lo haces todo mentalmente, eso es mente, ¿no? Y después capaz que tenés una idea vaga o no. Pero lo interesante es cuando empezás a fluir con esos elementos que tenés, que los vas tomando y demás, y cuanto más te escapás de la cabeza, cuanto más sos tú y cuanto más te perdés en esa historia, es cuanto más surge la obra. Es cuando surge algo, mejor dicho. De la otra forma, para mí, no surge nada. Mira, me acuerdo que una vez yo tenía, hace muchos años, estaba en un atelier y había llegado a pintar y me había pedido, lo compartía con otro artista plástico. Yo te hablo de hace como 20 años. Entonces, había pedido una Ciudad Vieja, un cortado, y me puse a pintar. Entonces, el otro artista le abrió, y cuando subió me golpeó el vidrio del lugar de la puerta donde yo estaba, y yo me asusté tanto, y ahí me cayó la ficha que yo no estaba ahí. Esa cosa tan tonta que puedo estar contando,
A mí me pareció tan interesante, porque estaba en otro lado. ¿Y en dónde estaba? Ah, no tengo ni idea, pero no importa, porque no tiene todo por qué tener una respuesta, o todo tiene por qué tener un porqué. Y ahí se vincula mucho el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo, que se aplica en todo, ¿no? No es lineal, no es lineal. Tiene infecciones, tiene puntos de vulnerabilidad, tiene puntos de angustia, tiene puntos de, no, esto es un desastre, no sirvo para... No importa, pero es parte de ese proceso de la vida, el proceso específico, ya sea en el diseño o donde sea, que bueno, por lo menos en eso lo vivo de esa manera. Bueno, no quiero aburrirlo de repente, porque capaz que me engancho mucho en algo. Es riqueza, todo esto es riqueza y todo esto aporta. Ya que estamos hablando de ese proceso creativo y de ser, y de ser uno mismo, y salirse del manual o del esquema o de lo que hay que hacer, entramos en un conflicto. Aparece un cliente y tenés que entrarse en su cabeza, tenés que entrar en su cabeza, entrar en lo que quiere, lo que le parece que necesita y lo que debería tener, y cómo congenias, cómo haces la correspondencia entre ese proceso creativo y lo que el cliente quiere, que muchas veces no tiene idea de lo que quiere o necesita, o lo que quiere no tiene nada que ver con lo que vos estás pensando. Entonces, es decir, te enfrentás a un cliente, y es un desafío, ¿no? Es un desafío. Sí, el primer punto, Patricia, el primer punto es ver. Ver. Absolutamente en todo orden de la vida. Tú tienes que ver qué es lo que está sucediendo en distintos órdenes. En este orden concreto, tú tienes que llevarlo a que vea. Porque si no ve, es como que no van a conectar en hablar el mismo lenguaje. Él tiene que ver. Lo tenés que llevar a que vea el espacio, que vea, bueno, para darle forma o para bajarlo a tierra en cuanto a lo que hablamos del diseño, ¿no? Que vea, por ejemplo, el espacio, que vea cuáles son realmente sus necesidades. Un poquito lo que dije yo hoy, el por qué y el para qué. Los metros cuadrados que tiene, en cuanto hay que obtener el mayor rendimiento. La contextualización, otra palabra clave. Contextualizar. Hay que contextualizar, ¿no? A ver, ¿para qué? ¿Cuál es mi contexto de vida? ¿Para qué yo quiero todo esto? Porque a veces dentro de los códigos culturales en los cuales vivimos, bueno, precisamos una mesa para tantas personas o esto, no la usamos nunca. O la usamos 2 veces en la vida, porque también hay códigos de hoy por hoy de vida, la velocidad, la locura, ¿no? Las imágenes y demás, que también hay una capacidad determinada de asimilación de las cosas. Y nos falta tiempo o nos falta descanso. Entonces, tú llegas a tu casa y no tenés ganas de invitar a 10 personas, o lo podrás hacer eventualmente. Entonces, esa mesa, ¿la necesitas? ¿No la necesitas? ¿Cuánto espacio me ocupa? ¿No me ocupa? Quizás cosas mundanas, pero creo que son importantes hacerse ver. Y otra cosa que es importante también en esto, hay una expresión que dice que el espacio es lujo. El espacio en sí mismo es lujo, la nada. Y cuán llenos estamos de tantas cosas, y saturados de tantas cosas, ¿no? Entonces, qué bueno es que haya poca cosa, o casi nada. Y bueno, entonces, que vea si realmente, en este caso, que tú me estás diciendo concretamente, si necesita una mesa, o si esa mesa se puede sustituir por un planteo que le puedas hacer, lo cual ganaría más espacio. Porque también, fíjate, una mesa lleva un tamaño determinado, lleva sillas, las sillas llevan patas, y en general las sillas comunes llevan 4 patas. Entonces hay todo un exceso tan grande de información y de elementos que tenemos y demás, que si podemos prescindir de eso y transformarlo, y ahí está la creatividad, ¿no? Y llevarlo a otra forma, podemos quizás solucionarlo, dependerá de cada caso y de las necesidades, ojo, ¿eh? Estamos hablando de pisos o de plantas normales, no estamos hablando de un piso de repente de 500 metros, porque ahí sí puedes tener, y vas a tener también el servicio adecuado para que te pueda servir esa mesa y demás, porque ves en el contexto también, para tener eso precisas un servicio, esto, lo otro. Entonces, ahí es cuando la persona se tiene que plantear esas cosas, y si realmente, y bueno, de repente le cae la ficha y te dice, sí, yo quiero eso, y bueno, es otro tema, pero por lo menos se dio la posibilidad de advertirlo y de verlo.
Porque el desafío es cambiar la percepción, nada más y nada menos que cambiar, porque la realidad no existe en general como realidad, sino que cada uno tiene una realidad propia, que es lo que pasó por el filtro de uno mismo y quedó, y eso es lo que percibe, y percibimos Totalmente. cosas bien diferentes. Entonces, un cliente es un desafío. Primero voy a leerte una pregunta, un comentario que Andrea Epifanio hace, dice: qué interesante, el derecho de autor nos cuesta a los arquitectos, por ejemplo, que podemos construir en un país sí y en otro no. Se está viendo de poder tener obras en otros países con nuestra firma. Es muy enyesado este tema. Hay veces que haces un proyecto y lo firma otro colega autorizado en otro país o al revés. Se está tratando de cambiar eso, que sea más libre, esa libertad que mencionabas vos, ¿no? Solo funciona con estudios en grandes obras. Ese es el comentario de Andrea Epifanio. Lo que pasa es que ahí entramos en todo un plano cultural, mercantilista también, y de beneficios propios. Entonces, eso es circunstancial también, porque eso obedece de repente a la normativa de ciertos países que exigen esto o lo otro. No es justo. Obvio que no es justo. Pero bueno, sucederá, ella lo está contando. Pero yo lo veo, ¿ves? Ahí nuevamente la contextualización. Las cosas hay que comprenderlas en un contexto determinado. Y en el contexto ese, quizás los parámetros o las variables que inciden son esas. Las de que, bueno, no se puede esto, no se puede lo otro, la firma tiene que ser esto, lo otro. Y sí, es algo como enyesado, como duro, como viejo, lo siento como algo primitivo y como algo, eso del derecho de autor, o va más del derecho de autor, ¿viste? Yo lo asocio más a la palabra reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, que te reconozcan tu obra y que eso se plasme en el tiempo. El proceso creativo tuyo, o en este caso el que plantea Andrea, y va a llevar la firma de otra persona. El resultado de ese proceso creativo va a tener la firma de otra persona. Bueno, claro, hay que regirse por determinadas normativas. Te exigen una firma en otro país y bueno, pero es como vos decís, el reconocimiento le va a caer al que firmó. Sí, también estaría, yo si fuera el que firmó, yo me sentiría horrible, porque me estarían dando identidad con algo que no es mi identidad. No me haría sentir nada cómodo. Yo no lo aceptaría, por ejemplo. Por más que eso me generen o me planteen un beneficio económico, no importa, o de reconocimiento, a mí no me interesaría, por ejemplo, porque eso no es mío, no soy yo. Y hay otra cosa, mira, más allá de todo y más allá de las realidades de la vida además, está el lenguaje implícito y el lenguaje explícito. ¿Cuántas cosas no son necesarias explicarlas? Simplemente son. Hasta en la gestualidad, hasta en un montón de actitudes de los seres humanos y de las personas, la palabra está por demás. Y en este caso de acá, también. En ese formato edilicio que me estás hablando, que no le pertenece a esa persona, en esa falta también, esa persona cómo lo siente eso, cómo lo ve, ¿no? Cuáles son sus valores. Pero ahí entramos en algo muy subjetivo y demás que no tendría mucho sentido, pero yo no me sentiría nada cómodo, porque es algo que no me parece. Es como que me agarre, me robe algo, ¿tá? Y me lo esconda. Eso así funciono yo, capaz que otro funciona de otra forma. Pero yo creo que son cosas que tiene que cambiar el mundo, como todo cambia, ¿no? Y más con todas estas situaciones que estamos atravesando ahora, que creo que nos están llevando a otros lugares. Bien. ¿Vamos a mirar algunas obras? Sí, me parece que los aburrí un poco, capaz que hablé demasiado. Vamos a hacer un corte porque quiero que de repente cuentes algo de algunas de tus obras. Me habías pedido que no las fuera pasando en forma aleatoria para no distraer, y me parece bárbaro. Entonces vamos a mira, este es un espacio que es bastante transgresor. El metraje cuadrado no es extremadamente generoso, es en el World Trade Center, y bueno, es una clínica de salud.
Lo que está plasmado dentro de esos pilares verticales son vidrios que tienen escaneado el genoma humano, ¿no? ¿Por qué el genoma humano? Porque justamente es una clínica que tenía que, la lectura que tenía que haber de la misma era la vanguardia, ¿no? Era lo adelantado. El cliente decía la NASA. A mí la NASA me sonaba a los cohetes y no era eso. Pero bueno, yo entendía lo que ellos querían. Y se les diseñó absolutamente todo. Entonces está el mensaje subliminal, ¿tá? En ese genoma humano que está, por ejemplo, en esos vidrios que están iluminados de abajo con unas lámparas de 2700 grados Kelvin y de 10 grados de apertura de haz, que aprovechan en cierta forma la conductibilidad lumínica del vidrio y generan todo un efecto, es algo sutil, es algo que no está diciendo aquí estoy yo, pero que está hablando. Y hay un mensaje ahí que capta las personas, ¿no? El diseño de los muebles, todos en cuero blanco, fueron todos mandados a hacer, fueron todos plantillados y los mandamos a hacer. Y es algo también como mínimo, ¿no? Como que maneja como la ausencia y demás. Esa gran proa, el espacio es un espacio, como ustedes conocen, bueno, y para las personas que no conozcan de repente, en este tipo de edificaciones, ni siquiera tenemos pisos, tenemos un escalón como de 20 centímetros por donde se llevan por debajo toda la parte de cables y demás. Los sistemas de aire acondicionado tienen que ser también muy particulares, entonces se hicieron ciertas paredes porque ellos lo que te proveen es de agua con temperatura, a los efectos del frío y del calor. Y están insertos dentro de esas paredes que se ensanchan más justamente para que entren los equipos. Es como la prueba de un barco, ¿no? Que marca algo y que me lleva hacia ¿ves esa foto? Y el piso es un piso vinílico, cementicicio, que se plasmó en el pavimento y se plasmó también en las paredes. En las normativas que ellos tienen, por ejemplo, te exigen en los techos un sistema de unos paneles que son muy feos, pero muy feos, a lo cual nos negábamos a colocar eso. Entonces lo que le hicimos fue darle una pátina al techo y dejar todos los caños de agua visibles, los caños de agua de riesgo de incendio, ¿no? Que se viesen. Y les dimos una pátina o un color que fuese lo más similar al color cementicio del piso, lo cual genera una unidad, no hay comienzo ni hay final, ¿no? Después también hay una luz por debajo, como que marca un efecto diferente, y eso se hace cerrado con esa temperatura de color que marca como ciertas líneas y dibuja. Entonces, acá el diseño, por ejemplo, ¿es diseño? Sí, es diseño, pero también tiene un componente escultórico, porque ese volumen, yo veo esa foto que ustedes están viendo, esa cosa volumétrica que se me viene, ¿no? Es que se impone en cierta forma, habla por sí misma, y la prueba de un barco es, no sé, lo que va hacia adelante, ¿no? Y si esto era vanguardia, y estaba el genoma, y los sillones extremadamente mínimos en esa ausencia y demás, es como que también hay como algo inductor a que me transporte a lo que viene después. Aquí ellos después, en el proceso de todo esto, había ecógrafos, había psiquiatras, había cirujanos plásticos, te sacaban sangre y hasta te hacían un diagnóstico de las enfermedades de todo tipo que podrías llegar a tener. Entonces, el contexto que necesitaba este espacio era un contexto que fuese acorde y que dialogase. ¿Ves? Acá está un poco lo que hablamos hoy, la empatía, ¿no? Y el llegar a comprender la naturaleza, ¿no? Y el por qué y el para qué, que no quede en la forma, porque lo que es forma es decorativo, ¿verdad? Trascender un poco todo eso y llegar a otro lugar. Ahora, imaginemos este espacio con una iluminación pobre. Y por eso, ¿Perdón? ¿Con una iluminación? Con una iluminación pobre, no adecuada. Imaginémoslo. Y vamos a la pregunta que teníamos sobre, a ver si nos contás, ¿cómo surge esa especialización en iluminación? Si pero mira, una, podríamos ver otra foto. No cubierta.
A ver, luz y materia, luz y materia. La luz tiene sentido con la materia. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el foco lumínico más importante que tenemos? El Sol, más potente imposible. Y según el país, según el lugar, también la intensidad, viste que a veces hablan de los cielos más claros, más oscuros, o también el deslumbramiento que genera, que muchas veces necesitas del lente de sol porque, bueno, porque te resulta demasiado la luz. ¿Tá? Si tú mostras otras fotos de ahí, Patricia, porque esa foto que estás viendo ahora es una foto nocturna. Si yo ves, esa es nocturna también, pero debe de haber alguna diurna. Ah, esa es diurna. Ahí hay luces prendidas, pero hay una incidencia de la luz externa, lo cual nos genera en el espacio una sensación más homogénea y menos destacada. En la otra situación, vamos ¿a dónde? A la teatralidad. El hombre necesita del teatro. Yo siempre lo dije. Los diseñadores hacemos escenografías. Se enojaban cuando yo decía eso. Lo que pasa es que son escenografías que perduran en el tiempo. También es todo limitado en el tiempo. Nosotros somos limitados en el tiempo también. Y la eternidad no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo surge ahora el tema de la iluminación? Pero lo que me parecía interesante es que se viese esa foto, porque ahí ves lo homogéneo, ahí no ves puntos de destaque, ¿no? Y si ilumináramos lo anterior, de repente trabajando con otro tipo de lámparas, quizás en un proyecto lumínico determinado y demás, con otro tipo de apertura de haz, por ejemplo, de 38 grados, quizás sería un exceso de luz y se provocaría también sensaciones como de deslumbramiento según donde se ubicarían, y quizás, ¿por qué no?, también de cierta incomodidad, porque el lugar te tiene que invitar y te tiene que hacer sentir como que sos partícipe de algo. Y ahí vuelvo nuevamente, la teatralidad, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza conmigo casi de la mano del diseño lo de la iluminación? Porque todo es fantástico en el día, pero en la noche la historia era otra. Y también lo que yo sentí que en la noche tenía el poder y la capacidad de transformar el espacio y de generar distintos escenarios. Y esos escenarios pueden mutar y me pueden transmitir cosas distintas. Yo me acuerdo que en un espacio que hice hace muchísimos años, cuando un antaño se hizo en el Prado, que el tema de iluminación estaba extremadamente en pañales. Yo trabajé con unos equipos de Philips que se llaman GGS, todavía me acuerdo, GGS 0420, que trabaja con una lámpara Bow Reflector delante y que permiten proyectar un haz regulable y concentrado. Y eso era muy interesante porque fuera de la concentración del umbral de ese no había luz. Entonces yo era dueño de marcar y de destacar aquellos elementos que quería destacar. No obstante, también cuando dices espacio, que en sí el espacio, más allá de un tapiz buzón que tenía, era un espacio bastante frío, capaz, porque había mucho mármol travertino y demás, pero sin embargo tenía una gran calidez. E incorporé también otros elementos para acaparar a los otros sentidos. El audio, elegí la música que yo sentí que estaba con frecuencia, como la historia que estaba armando, y también un aroma. Entonces, las personas entraban al lugar y se sentían transportadas, les generaba cosas. Y te hablo de hace, no sé, 30 años o más todavía, ¿tá? Y te sentías como invadido, ¿no? Eso te genera cosas. ¿Y qué es lo interesante en el trabajo nuestro? Generar cosas. ¿Qué es lo peor? Cuando pasa desapercibido, cuando algo nos genera. Hasta el rechazo en algo, o hasta aquello que no te gusta y lo rechazás, porque eso es espantoso, no me gusta, es una emoción. También es una emoción. Eso es interesante de advertir, ¿no? Humberto Eco habla de los códigos de la belleza, también de los códigos de bueno, no me acuerdo del nombre, de la fealdad. También lo feo te atrae y te atrapa. Muchas veces yo me he puesto a ver una vidriera porque no puedo creer lo feo que es todo lo que veo y me atrapa. Hay una parte, la parte humana, que te conecta con todo eso también. Entonces, la teatralidad, no sé si voy muy lento o que capaz que me explayo demasiado en algo o querés preguntarme otra cosa. Decime tú. No, me estaba pensando que al inicio de la nota estabas hablando del ver y de que el ver, lo visual, es el 80%,
Y estabas hablando acá de que incorporaste, o sea, reforzaste eso de lo que se ve iluminado estratégicamente con otros sentidos también. Eso, Y eso fue una experiencia que hice una vez. creo que me acuerdo de ese antaño. Vamos a seguir viendo un poquito más. Bueno. Bueno, eso es ahí donde estoy sentado ahora, es donde vivo. Y bueno, la vista es una vista de la bahía, es un apartamento que también lo destruí prácticamente, eliminé todos los, no sé, lo destruí, no tengo palabras, pues no quedó nada. Quedaron los pilares y las vigas, y tuve que hacer todo un adecuamiento, no en este caso, acá tengo 3 metros de altura, pero sí en otras partes, por los fondos de viga que tenía, que eran bajos, tuve que hacer varios cierrorrazos. Ojo, esto que están viendo tiene 16 años, con algunas variantes como pintar las paredes de oscuro, pero esto tiene 16 años, el techo. Y ya ahí yo ya había incorporado la cocina como concepto a la gran recepción. Son 300 metros cuadrados. Eso es un dormitorio que tiene una vista al puerto también, a la bahía. Y ves ahí los efectos de la luz. Bueno, acá también, ahí hacia la izquierda se ve la cocina, pero está todo unido, ¿no? Hoy por hoy hay sistemas de extracción de aires mucho más evolucionados y mejores que antes no existían. En Madrid, por España, por ejemplo, bueno, en todas las partes del mundo, son rajas que se hacen en la mesada y que tiene una capacidad de abstracción de olor que es increíble. Yo los he utilizado y bueno, son fantásticos. Y el arte, como decíamos en la última actividad, se llamaba el arte es parte de la decoración, y como acá está el arte presente en todo. Y yo ahí te diría como que el arte es parte, pero el todo es arte también, ¿no? A ver, como si tratásemos de tener como una visión diferente, más amplia. Porque a veces con el arte, bueno, hablamos de la pintura, o hablamos de la escultura, pero también como diseñadores, ¿no? O como diseñadores de iluminación y demás, el arte entra siempre, y el todo es arte. Porque en el fondo es una composición de elementos distintos, en los cuales aparecen cuadros y aparecen tantos elementos. Y el arte también está en cómo se manejan y cómo se componen, composición, componer cosas, ¿no? Y bueno, y ese equilibrio que se va generando y cómo se va iluminando. Yo generé corredores anchos, ¿no? Achiqué partes para generar, quizás hoy por hoy, eso yo lo veo como too much, como demasiado, ¿no? Hoy por hoy no lo haré así, lo que pasa es que ya está hecho, yo vivo aquí, entonces no tiene... Eso es una parte de la cocina, por ejemplo. Ven, ahí está. Poner el anterior, por favor. Ahí está. Ahí está la cocina. Bueno, y ahí estoy sentado yo ahora. Es una cocina que tiene sus años, son 15, 16 años. Hoy las cocinas que hago son todas cocinas panelables. Tú no ves absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero esto salvando los años que tiene, y también el hecho de que estas eran todas las áreas de servicio del apartamento, y se cambió todo de lugar, ver la bahía y demás. Mira, acá una cosa interesante también. Un cuadro negro sobre un fondo de un color gris oscuro casi negro. Te genera una sensación muy interesante, porque cuando tú encendés y lo iluminás, el cuadro es como que nace. Pero cuando tú no lo iluminás, el cuadro se mimetiza con la pared y no cuenta. Y el hecho de que no cuente lo hace muy interesante también, porque es algo que no está. Y lo que no está me calma. Y si quiero que esté, hago que esté. Ahí está un poco la versatilidad, ¿no? Y las cosas que uno puede ir logrando. Por eso creo que es importante como ser cada vez más libres. Bien. ¿Seguimos? ¿Un poquito? Esto es en una exposición Hay unas fotos, de la Casa de Arte y Diseño, sí, ¿verdad? pues, si mostrás una que es el antes, que está el antes también. Bueno, así como quedó, y no está. Bueno, el antes es un agujero, que era muy feo,
si querés pasar a las anteriores, porque no, pensé que tenías el antes, pero no lo tenés. Y bueno, ahí se diseñó todo. Había vigas, un pilar redondo, era muy feo, sin luz y demás. Entonces, por ejemplo, en la tercera, mira, eso es el baño. Pasar al siguiente, por favor. Las obras son mías, esas también, que las hice para el lugar, porque pinté en la obra el mismo fondo que pinté en las paredes. Entonces, como que ahí se genera algo que no se entiende ni el comienzo ni el final. Y la pared del fondo, mira, en la anterior, Patricia, por favor. En la pared del fondo generé todo como una selva de ramas y demás, son sintéticas, y por delante unas cortinas de madera, donde me simulaban algo que no se entendía lo que era, pero sí resultaba agradable. La cama también, si ves una foto de la cama, tiene varios planos, porque era como el loft para un señor que se había separado, entonces tenía que vivir en ese espacio, la música, te podés sentar en esos planos que salen como de la cama y dialogar con gente que se puede sentar en el sofá y demás. Y las fotos de las cebras, yo quería animales y no conseguía, entonces me fui al jardín zoológico y estaba cerrado, y me fui al Parque Lecoq y saqué fotos de cebras, las estuve trabajando y las imprimí después en un papel de seda y algodón, sin vidrio delante, porque si no les quita justamente eso real, que parece que hasta el pelo se nota de la cebra. Y bueno, la hice ahí tener cebras, las hice para la obra, o sea que está todo hecho para el lugar. Las obras fueron hechas para ahí. O sea, hice dos grandes, una serie de chicas, después salíamos con theatre, el sonido era muy bueno, y bueno, y el baño que remataba en un piso de Decton, una mesada de Decton, y un espejo que pasaba de abajo hacia arriba, y ¿ves? Y hacia los costados, derecha e izquierda, tenías el WC o tenías el duchero con piso de madera. Y bueno, y es oscuridad total, porque ahí no había luz ninguna. Entonces tenías que generar a través de la iluminación esa creación escénica. Las calas las cambiaba cada 2 días, pero a su vez estaban iluminadas también con láseres concentrados y demás. Entonces te generaba todo eso, ¿no? De que, bueno, que estabas en un lugar y no tenía ventanas, porque eso es importante, ¿no? ¿De qué partís, no? Para hacer, porque acá no había nada, nada. Entonces, esos también son desafíos que son interesantes, cuando no hay nada, y bueno, ¿cómo haces de esto, no? Y, y bueno, quedó el espacio, se quedó. Esto que estás contando de cómo el desafío, de cómo hacer cuando algo te insiste, sacas algo de la nada, hacer algo de la nada, ¿no? Y me acuerdo que cuando creaste tu espacio Infábula, ese universo creativo, cuando hiciste la inauguración, contaste algo muy interesante con respecto al agua, no sé si te acordás, que tenías un problema con el agua, y qué hiciste después con el agua. Ahora yo creo que... me acordar todo eso que hablabas de sacar algo de la nada y tenés que hacer todo esto y está oscuro y lo tenés que iluminar, y bueno, ¿cómo haces cuando tenés un problema con el agua? ¿Cómo hiciste? ¿Verdad? El agua es todo un tema. Hay un dicho que dice que cuando la violación es inminente, disfrútala, ¿no? Entonces tenés que hacerte amigo. El agua es algo que es muy difícil de manejar. Era un espacio que tenía muchos problemas de agua. Es en la calle Uruguay y Río Negro se llama la otra. Mira, se llama Río. ¿Tá? Hay un tema de cloacas y demás. Y bueno, y yo utilicé productos súper especiales a los efectos de tener aguas en las paredes. Hice todo un trabajo de ingeniería. No hice puentes, pero hice otro trabajo con todo un sistema de zanjeos y de bombas de achiques y demás. Pero también el agua tiene mucho sentido, ¿no? Fíjate, hay cosas más adecuables que el agua. El agua adopta la forma del recipiente que la contiene. O sea que se adecua a todo, ¿no? Qué bueno está eso como de que nosotros también aprendamos a adecuarnos a todo. Se me ocurrió ahora eso, pero bueno, me parece interesante. Yo soy de signo de agua, soy de Escorpio con ascendente en Piscis. El agua fluye, y también se vincula muy bien con la música, el agua. El Teatro Solís ha tenido problemas de agua, y también es algo que va a favor de todo eso.
Y bueno, obviamente se hicieron paredes dobles y demás, y el agua quedó detrás de todo eso, y fluirá cuando sienta fluir, y saldrá cuando sienta salir. ¿Tú la ves? No, no la ves. Bueno, pero es parte de la historia, y esa es la historia. Y bueno, está, es que tenés que arreglarte con lo que tenés y transformarlo. Y muchas veces, es como cuando a veces tenés, por ejemplo, un pilar o una estructura complicada que decís es imposible arreglar este espacio y demás. Y bueno, a veces partiendo del punto ese que te joroba pila, llegás a algo o te lleva, ¿no? A desarrollar o a exigirte, o no importa la palabra que sea, a la creación Sí, sí, de el algo pilar no lo podés que te sacar, quedas sin pero control. no lo podés sacar porque molesta y entonces te dedicás a destacarlo de alguna manera Y y sí, a ya está. sí, Y hay cosas que están, digo, eh, las personas son, y las características las tenés. Entonces, creo que lo interesante de la vida es qué haces con lo que es cada uno, o qué haces con lo que tenés, ¿no? Ah, porque si tuviese tal cosa o tal otra, podría, bueno, pero no es la realidad. Entonces, eso, ¿ves? Ahí está la creatividad también, ¿no? El adecuamiento a con lo que tengo. Quizás todo lo que estoy hablando, de repente, hay cosas que tienen más concreciones, hay otras que tienen menos concreciones, capaz que, bueno, son cosas que pueden llegarles a algunos que le decanten después con el tiempo, no sé por qué. O sea, es lo que siento decir o lo que siento transmitir en todo esto, ¿no? totalmente. Vamos a mirar un poquito esta galería de arte, ¿te Bueno, parece? ¿cómo no? Sí, Esto es En el espacio en Fábula. sí, Está en Río Negro y Uruguay, ¿verdad? sí. Esos son, es un espacio grande, son casi 1000 metros cuadrados. Bueno, ahí hay esculturas, hay fotografía, hay pintura, técnicas mixtas. Bueno, quizás hay un poco de información de más, pero la tendría que... Pero está bien igual. Está cerrada al público, porque bueno, me parece más interesante. No hay en este país una cultura por el arte. Entonces, quizás es más interesante reservarlo para aquellas personas que sientan o quieran ir al lugar. Este, las Porque obras hablan por sí mismas, ¿no? Cuando digo eso no quiere decir que son lindas o son feas o son buenas o son malas, que cada uno va sintiendo en la obra lo que la obra le dice. La obra no necesita de un interlocutor, sino que la obra se expresa por sí misma. Aquí estuve trabajando en chapa y después lo mezclé ahí con esos elementos en dorado y demás. Y bueno, estamos generando una composición o un efecto, ¿no? Este, También, a ver, ¿dónde va la obra? La palabra nuevamente, la contextualización, porque de repente en una galería podemos ver mucha obra, como en un museo que vemos mucha obra, y como que está una muy cerca de otra, a veces falta espacio, y, y bueno, entonces cuando la sacamos de ese lugar y la llevamos a otro y la llevamos a un lugar acertado, quizás la obra se expanda y bueno, y puede generar cosas. Porque hablamos del arte, incursionaste como artista plástico también, incursionaste en la Sí. fotografía. Sí, Tenías, mira, eso es un biombo, el anterior, mira, ese es un biombo que yo diseñé una vez, estilo medio Macintosh ahí, y me acuerdo que hace años hice una muestra que se llamó El arte, el mueble y el tiempo. Entonces, por eso hay un sofá, el bisés, que está tapizado en cueros de distintos colores. Por otro lado, también cada uno de los cuerpos del biombo los pinté en un color distinto, pero no obstante, de uno de los lados lo intervine. Y bueno, generé esa composición que, bueno, que habla por sí misma, ¿no? Más allá del gusto propio, que te guste más o menos, es eso. Son siluetas de edificios y bueno, eso obedecía a la parte del mueble. Después había otra parte que era en fotografía, que eran unas obras que había hecho que se llaman distorsiones temporales. Pero de eso no vamos a hablar ahora porque si no es como que nos vamos mucho del tema y bueno. vamos a hacer una recorrida acá por Espacio en Fábula. Si querés que me detenga en alguna foto en particular, me decís.
Esa es una escultura, por ejemplo, ¿no? que también tiene mucho sentido con las órbitas de los planetas, las formas elípticas, y también hace cierta alusión a la luna, ¿no? Son como cuartos de lunas y demás, a lo femenino, el ser. Está trabajada, está hecha en acero y está hecha en vidrio, con tornillos que la atraviesan y demás. Y bueno, es simplemente eso, ¿no? Las cosas no tienen por qué ser o tener un nombre determinado. Es eso. Pero más todavía, a mí no me gusta mucho hablar de las obras porque me gusta eso otro, que el interlocutor, que la persona lea la obra y lea lo que sienta, o que la obra le diga esa conexión que se establece, ¿no? Eso que te Esa provoca. energía que se establece. Esas son vistas de la galería de distintos lugares, esa es la parte de abajo también, hay obras que obviamente no están, que fueron vendidas, esa es una parte de arriba también, son distintos lugares del espacio. Es un espacio muy agradable, ves la espacialidad, ¿no? Ves la sensación, como que yo miro esas fotos y veo como una sensación de espacio, como de libertad, como de algo agrado. Y mira otra cosa interesante, hay haces lumínicos que dan al piso nada más, y hay zonas de penumbras, y eso genera todos unos efectos volumétricos interesantes. Esta obra es una obra muy interesante. Esta obra también es una historia aparte, ¿no? Porque no hay una tela, se ve el marco de abajo, es como una transgresión a todo, y bueno, podrá gustarte o no, queda mucho mejor en un fondo oscuro que en un fondo claro, pero bueno, son cosas que van fluyendo, que van surgiendo y que tenés la necesidad o que te gusta hacerlas. Juan Carlos, si alguien quiere visitar tu espacio Infábula, Y sí, encantado, está que cerrado. formen un... No, pero me llama por teléfono y bueno, se forma un grupo y yo encantadísimo, charlamos y les muestro la galería. Así que vamos a dejar los datos, si podemos, tu número de teléfono, para que si quieren formar un grupo y visitarlo. Sí, claro. Hay un piano también, hecho conciertos. ¿Ves? La acústica es increíble ahí abajo y eso se vincula con el agua también. La obra que está atrás es un tríptico que tiene 6 metros de largo por 1,80 de altura, ¿no? También la obra grande es algo muy interesante. También depende de la contextualización, ¿no? A donde lo pongas y demás, etcétera, etcétera. Bueno, hay más obras, esas obras ya no están más, lo de arriba son técnicas mixtas, están apoyadas en el piso porque a veces estoy trabajando y bueno, las dejo ahí. Pero bueno, no molesta tampoco porque es parte de la historia de esta. Ahí tenés las cebras que volvieron a la galería. Ajá. Bien. Entonces, ¿el artista plástico mira con ojos de interiorista? ¿El interiorista mira como fotos como un artista? ¿Hay alguna mirada que prevalece en tu caso sobre la otra? ¿O es ese todo que hablabas hace un ratito? Yo creo que somos una unidad, ¿tá? Y somos ese todo, ¿no? Yo me acuerdo que, una cosa tonta voy a contar, pero una francesa, ella que me pidió que le hiciera su casa, me dijo, Jean Charles me dijo, a mí me encantaría que tú me hagas mi casa porque tú eres un artista. Y yo creo que sí, que en ese todo que somos, ¿cómo cuantificar qué prevalece más o qué prevalece? Es muy difícil, ¿viste? Y no sería certero ni verdadero, simplemente es. Pero creo que la mirada del artista, y a ver, ¿y cómo definiríamos la mirada del artista, no? Porque la mirada es la tuya, la mirada es todo lo que hablamos, la empatía, la sensibilidad, la composición, el proceso creativo. Y no es que pienses en todo eso, simplemente es en todo eso. Pero cuando mirás simplemente sentís. Pero sí, quizás, si me preguntás, puede ser que prevalezca, porque ¿sabes lo que es el artista? Y ahí está un poco la alquimia también, ¿no? Y la transformación. Yo a veces compro cosas o me enamoro, o
me enamoro de cosas que no tienen ningún valor, pero las transformo y las llevo a otros lugares. Me acuerdo que una vez en la galería me puse a hacer unas esculturas con elementos y con partes que tenía, con piezas que tenía, una bacha rota, un pedazo de madera, unos metales, vidrios, no importa. O sea, eran varias. Entonces contraté a una persona para que me ayudara para los ensambles y demás, y terminé haciendo 3 esculturas con eso, que fueron interesantes, pero eran con todos elementos de desechos. Y ahí me cayó una ficha que me encantó. Yo dije, qué brutal, cómo en la vida tenemos todo al lado y no lo vemos. Porque todo lo que hice estaba ahí y le di forma, porque lo ensamblé de tal forma o de tal otra, o le metí un tornillo o lo pegué y pasó a tener un volumen de una altura de 2 metros, una altura de 2 metros con un volumen determinado e iluminado. Pero lo que más me gustó, más allá de las obras que pude haber hecho en ese momento, fue esa ficha, porque en la vida te van cayendo fichas, ¿no? Dije, tenemos todo al lado, simplemente hay que verlo, ¿no? Y ahí está, y es un poco la alquimia, ¿no? La transformación de aquello que de repente no vale nada en algo que valga. Y también, si lo traspolamos eso al ser, a nosotros, es válido también. El aporte de sensibilidad que da el artista al interiorista. Pero Patricia, yo creo que todos somos artistas. Todos, más, menos, no es que yo sea fantasma, no, yo soy uno más, ¿viste? Que también, que de repente está bárbaro, que de repente no está tan bárbaro, pero todos tenemos un componente artístico, un componente sensible, todos tenemos ojos para ver, ¿no? Todos tenemos ojos. El tema es descubrir, No siempre es advertir. esto te iba a decir, el tema es descubrirlo y potenciarlo, liberarlo. Ahora, ese descubrimiento... Está encerrado, ese sentir del artista está encerrado en el, y que esto, no sé, los miedos, viste, como que te trancan. Vos hablaste muchas veces en esta nota de liberar, de fluir, de sacar lo que uno lleva, y eso a veces hace que se encierre esa capacidad del artista. En tu caso no, obvio, por supuesto, obvio, en tu caso has liberado todo, ¿no? Y hablamos muchas veces, mencionaste el proceso creativo. Me gustaría que te explayaras un poquito más, no sé si querés ver algunas otras. No, no sé si se están aburriendo, porque yo hablo, pero de repente capaz que me puedo escapar de algo o tenían otra expectativa, ¿no? Pero el proceso creativo, hay una cosa que yo la dije hoy, no es lineal, no es que yo voy a crear esto de tal forma o de tal otra, ¿no? Pasa por un montón de sensaciones y de emociones. El otro día leía algo y escuchaba algo que me parecía interesante y que hace al todo que conformamos, que es que perdimos un poco la esencia de la vida, ¿no? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es nuestra esencia de la vida, ¿no? Y lo cambiamos por sensaciones, un buen masaje, yo qué sé, un divertimento, pero la esencia es ir un poco a la esencia nuestra, ¿no? Y ahí es donde vamos como comprendiendo o viendo. Esto no es para intelectualizarlo, porque no te sirve para nada. Lo que estoy diciendo no tiene consistencia intelectual, pero sí te puede llevar a otros lugares. Mira, esta foto que estás viendo es algo interesante, porque esa cheslón que hay atrás, esto es un estudio de abogados. Entonces a mí se me ocurrió, con esa cheslón, que estaba en la casa de mi hija y estaba manchada, la llevé para ahí. Y hablando de las energías, ¿tá? Y como de que se sienta en el lugar, son varios abogados, les pedí, mejor dicho, a que todos participasen en la intervención de la obra esa. Cada uno hizo algo. Yo después agarré un pantalón mío y se lo pegué ahí arriba y después le di un acabado. Pero quedó plasmado y quedó muy interesante eso, porque más allá del significado o de lo que te genera y demás, ahí hubieron distintas personas, distintas energías de distintos profesionales que trabajan en ese lugar que generaron esa historia. Y que de repente eso... Dale.
Voy a pasar algunas fotos más porque me están pidiendo algunas fotos que quieren ver un poquitito Bueno, más. este es el espacio, Lexi se llama, es un estudio de abogados, 30 y pico, 40 y pico también, pero tiene como una propuesta más de loft, más neoyorquina, menos esa cosa acartonada, ¿no? Como esta chica que usó la palabra hoy, enyesada, eso de la obra, que la firma, toda esa cosa tan rígida, ¿no? Esta es la planta baja también. Esas obras las hice para el lugar, tienen 3,40 m de altura por 1,10 de ancho. Yo buscaba la verticalidad y buscaba marcar con cierta cromática, pero sin invadir y sin generar demasiada información. Eso es un espacio externo que entra luz para ambos lados. Si miran en el techo, de la izquierda, es un piso flotante, que lo puse en el techo para generar una sensación diferente, y ahí está también la alquimia. Vamos a la alquimia de nuevo. No es necesario tener un presupuesto muy alto y gastar mucho dinero para crear situaciones estéticas y de diseños que conmuevan y que tengan, vamos a tu palabra de hoy, identidad. Nunca, esa palabra es fundamental, identidad, ¿no? Tiene que tener identidad. Tengo que leer que es un estudio. Es el mismo estudio, son entrepisos, altura 5,70 m, hay otro piso arriba, por eso son ladrillos de vidrio, se hicieron entrepisos, se trabajó con un color gris bien oscuro, los muebles también en el mismo color, y los pisos se recobraron, las puertas del frente se hicieron en acero corte, y las escaleras, bueno, las traté de alivianar lo máximo posible, utilizando mucho vidrio. Esa es una obra mía, que tiene su historia, que otro momento la contaré, porque si no nos vamos mucho del tema. Si quieres pasa otro. Esa es una parte también. Trabajan, son varias salas. Acá no hay salitas o lugarcitos. El concepto de la espacialidad, ¿no? Acá trabajan varios abogados. Las obras son mías, las que están atrás también. Están iluminadas. Bueno, las busqué un poco también con ciertas características. Mira, esa foto es muy interesante, ¿no? Como veo para el fondo, la profundidad, ¿no? Los tirajes, la sensación de espacialidad, y voy a esa expresión que utilicé hoy, que el espacio es lujo, el espacio no es necesario llenar de cosas. ¿Y qué pongo acá? ¿Qué pongo allá? No pongas nada. Pocos elementos y bien pensados. Ahí se ve, mirá, desde esa parte se ve la parte superior, donde ves eso que no deja de ser un piso flotante, que está sostenido por una estructura como si sostuvieses un Durlock, y que introduje dentro del mismo un riel donde sale la alimentación eléctrica para las diferentes luminarias con diferentes haces que están utilizadas a los efectos de la iluminación de las obras. Abajo hay otra sala de reuniones, abajo de esa. Esta es otra sala de reuniones. Aquí también hice puertas enormes de 2,90 m por 1,20 m aproximadamente en acero corte. Hice toda una biblioteca también en acero corte, esas mesas de madera, con esos grosores, esas luminarias como fuera de escala y en esos colores que en ese conjunto generan esa composición. Mucho vidrio también que te permite ver otros lugares, la lámpara Ptolomeo, bueno, las mesas esas. ¿Ves? Hice 4 mesas iguales. ¿Por qué? Porque era imposible hacer una mesa tan grande, no la podías poner, y tampoco te daban las medidas de los materiales para hacer esa mesa. Al hacer 4 mesas, yo las puedo juntar, separar, puedo subir los cables y demás. Bueno, es una forma simple de generar algo Acá se ve sin mejor. grandes costos. ¿Esto es en Montevideo? Sí, eso es en Rincón, entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre. Ah, ¿sabes lo que es eso? Esas eran esas fotos de ese loft que quedó bárbaro, que yo te dije hoy, el antes. Eso es lo que me dieron. Ese es el antes de ese espacio. Quedaron. Era imposible ese lugar. Wow. ¿Ves las vigas, los pilares? Y acá nos pasamos para... Bueno, acá estamos en baños.
Las imágenes hablan por sí mismas. Yo podría hablar, la grifería negra y demás, pero yo creo que ustedes mismos lo ven. El tipo de iluminación que sale por debajo, otras rasantes que generan y que marcan la textura de los revestimientos en las paredes, la pileta hecha en el mismo Tecton, ¿no? Que eso le da otra limpieza, ¿no? Limpia el lugar. No hay un elemento exógeno que lo planteo encima y demás, y que tiene el mismo color, como que me lleva a lo menos. También acá hubo una gran reforma, porque lo que era la cocina se hizo totalmente panelable, se tiró todo abajo, y se metió dentro como de la recepción. La cocina está mucho más atrás. Pero también, ahí, ¿ves? Ahí tenés, las heladeras no se ven, los lavavajillas ni lavarropas tampoco, es todo panelable, y aire acondicionado central. Es un apartamento de 400 metros, ¿no? Una pared de piedra en el fondo que remata, con luz rasante también, de una temperatura de color de 2700 grados Kelvin, que también el rasante en la superficie heterogénea lo que me genera es un juego volumétrico, ¿no? De zonas claras y oscuras. Una mesa de Decton también que sale como de la pared y que se conecta a través, bueno, ahí no se ve en otra foto. Esos elementos verticales están muy buenos, que se corren, ¿no? Entonces cuando tú los corres genera situaciones distintas, hay luces que salen de diferentes lugares y los cajones que se abren. Pero ves que son cosas mínimas, ¿no? Y que no precisas nada más, no es cuestión de llenar de cosas. Esa la vimos hoy. Ese es el baño social, que también que se adecuó un poco, porque no era cuestión de tirar todo abajo ni de romper todo. Esa que está al fondo es una obra mía, y todo en blanco, ¿no? Y se le puso una de esas placas en las paredes, se cambiaron los artefactos, y el espejo en el fondo, que remataba y que, bueno, y que le daba otra dimensión. Este es otro baño. Mira, esa mesada es muy interesante, cómo quedó. Y tiene mucho diseño, que es otro de los baños. Si quieres pasar a otra. Estas eran todas las que tenía. Bueno, ya está, porque ya es pila esto. Pobres, deben de estar saturados los concursantes, los que están en el Zoom, ¿no? Yo no sé. Y bueno, yo sé que hay un tema que a vos no te gusta, pero más allá de la vanidad que puede significar un premio, está el reconocimiento de que lo que uno hace vale, que es útil, que gusta, que se siente, que atrapa. Y sí. Vos sos multipremiado, has tenido un montón de premios y Sí. sé que no te gusta. Como que recibís 3 premios. Bueno, pero dale, uno, al ¿no? grano. Contá un poquitito algo de tus premios, dejando de lado esa parte de que te parezca una vanidad, porque es importante. Pero es que yo no sé qué contar, porque como hasta ahora hablé tanto, y bueno, el premio, a ver, hay un reconocimiento, ¿no? Y muchas veces, más allá del premio en sí, todo lo que es reconocimiento, todo lo que te reconozcan en el orden que sean de la vida, es algo agradable y te hace sentir muy bien, ¿no? Te enfrentás y experimentás una sensación y una emoción placentera. Yo no voy a enumerar los premios ahora, ni decir que me gané esto, lo otro, aquello, porque bueno, pero en general, si tú me preguntás, sí, fueron cosas muy buenas, muchas vinieron de ADIP, también de IFI, que bueno, eso lo contarás tú después,
la nominación como representación como diseñador que aportó más, pero todos aportamos en esas cosas, y unos aportan más y unos aportan menos. Yo no creo mucho en eso, ¿no? Es como que es tan válido el trabajo mío como el de los demás. Lo que pasa es que que es distinto, capaz que yo soy más loco, más lanzado, no importa, pero por eso es que no me gusta hablar de mí. Yo te puedo hablar de mí, de otras cosas de repente. Pero tuviste muchos premios a obra realizada, sí. que en ADIP esos premios que se entregan en la gala anual, que bueno, el año pasado no pudo ser, por las razones que todos sabemos, Sí. y esos premios son a obras realizadas y premiado por tus pares, es decir, votado por otros profesionales también. Sí. ¿No? Entonces me parece que está bueno mencionarlo en el sentido de que es el valor de lo que uno hace. Te muestra que hiciste algo que está bueno, que hiciste un buen camino, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esta chica que te escribió hoy, que dijo lo que dijo, también hizo un buen camino, ¿entendés? Y es como que ahí está fallando por un tema cultural o por un tema de... yo lo siento mercantil, se me viene la palabra mercantil, como que no importa nada, ¿viste? Es como que te monto, te paso, ¿no? Y bueno, ella también hay todo un reconocimiento en todo eso. Que nos reconozcan, yo creo que todos tenemos algo abandónico, ¿no? Todos, los seres humanos. Porque en alguna forma nuestros padres, por más que hayan estado presentes o no, todos padecemos de algo abandónico. Entonces cuando nos abrazan o nos consideran o nos reconocen, todos sentimos una sensación placentera. Y bueno, es lindo lo placentero porque estamos tan cansados, ¿viste? De tantas historias complicadas, que COVID, esto, lo otro, bueno, como un elemento exógeno que surgió y demás, ¿no? Pero todos precisamos del reconocimiento. Somos seres emocionales. Sí, yo agradezco a DIP también todos esos premios que me han dado. Es verdad también de que me han dicho, por ejemplo, de que ciertos premios jamás se hubieran pensado que esa obra había sido que yo que la había hecho, esto, lo otro. Digo, mirá qué bueno. Pero como que queda ahí, ¿no? En mi emoción queda ahí. ¿Y te pone contento? Sí, porque me toca el reconocimiento, ¿no? Es eso. Es eso. Claro. Mostraste una de las fotos que vimos, algunas de las imágenes que vimos, son de tu casa, de tu departamento, ¿verdad? Yo lo que veo ahora, Patricia, es el baño ese y no me veo más yo. No sé qué tocaste. A ver, para un poquito, a ver. ¿Ahí te ves? No, ahí veo el apartamento, un apartamento que... Vamos a dejar de compartir pantalla porque ya no tenemos más imágenes. Ahora me veo yo, ya está. Alguien escribió por acá, qué lástima que no hay más fotos, un placer verlas. No, yo encantado, y tengo muchas más fotos, pero el tema es que también hay una capacidad emocional determinada que tenemos los seres humanos. Mira, yo una vez me compré un libro en Madrid, Cómo recorrer un museo, ¿no? Y también, hay una de las cosas que más te cansa, que cuando recorres un museo, tú caminás y parás, caminás y parás. Entonces perdés la inercia, y eso te cansa mucho. Pero más allá de ese cansancio físico que te genera, tenemos una capacidad limitada de absorber ciertas imágenes. Yo soy muy fan de los museos y viajo y voy mucho a los museos y voy mucho a las exposiciones temporarias y demás, pero también tú tienes que ir cierto tiempo. Entonces, yo podría mostrar más imágenes y si quieren otro día hacemos otro Zoom, yo encantado, si no se aburrieron, encantado de mostrarles obras y de contarles cosas y demás, pero lo hacemos en otra, porque si no es mucho, los va a saturar, van a decir no lo queremos ver más. Cuando se organice la visita al espacio Infábula, allí vas a Y bueno, yo encantado, mira, si querés podés organizar una visita, pueden venir 20, pueden venir 25, pueden venir 30, el lugar es grande, podemos charlar un poco del arte. A ver qué dice el presidente, si para el plan anual del año que viene lo podemos plantearlo, ¿no? Yo diría que ya lo comprometemos a Juan Carlos. Sí, yo encantado.
Yo encantado porque es una lástima que un espacio de casi 1000 metros cuadrados yo lo tenga cerrado. ¿Pero por qué lo tengo cerrado? Porque hasta ahora no le encontré la forma. Porque tampoco lo voy a abrir por abrir para que venga Doña María, yo qué sé. No, claro. Que no tengo nada contra Doña María, ¿no? Pero... Se entiende. Claro. Qué lástima, Alondra, que es la que dice que lástima que no hay más fotos, ya la vamos anotando. Alondra, ya te vamos a mostrar. Que venga Alondra a la... Bien. Si Alicia... es la Alondra que yo conozco, encantadísimo. Y si no, también, encantadísimo con pero coincido totalmente con Juan Carlos lo que dice, de que indudablemente todos tenemos una capacidad visual imposible, que cuando la superás, luego, o sea, ya no captás. Aunque ves la imagen, pero no captás la esencia o el detalle, que es lo importante en esto, ¿no? Sí. Sin duda. Bien. Totalmente. Alicia Huertas dice que me encanta y te agradece por mostrarnos tanta belleza. Ay, qué divina. Bueno, mira, si ella sintió eso, porque siempre es el espejo. Si ella sintió eso, es porque la belleza está también dentro de ella. Si no, no lo ves. Tú nunca podés leer algo que no lo tenés dentro. ¿Verdad? Tú cuando tenés una lectura de algo, siempre es el espejo. Siempre, siempre, siempre. Es porque también lo tiene ella. Si no, no lo podría ver. Tú no podés ver lo que no tenés. Totalmente. Que después lo desarrolles o no. Así que bueno, tú tienes tu belleza también. Bien, Mariam Vaz dice, muy interesante todo, hermoso. Soy estudiante de diseño de interiores y de diseño industrial. Gracias por la invitación. Andrea Epifanio, que había hecho el comentario anterior sobre el diseño de autor, sí. Dice, qué interesante tu trabajo, no lo conocía, felicitaciones, Chapo. Qué bueno, gracias. Creo que la idea se cumplió. Teníamos la idea de hacer una actividad distinta, que no fuera una charla, que fuera más en el campo de lo subjetivo, porque lo creativo es subjetivo también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que cumplimos. ¿Qué decís, Andrés? Sí, tal cual. Sin duda, creo que fue una buena decisión hacer el cierre. Queríamos poner justamente el sello del diseño de autor desde el interiorismo y sin duda Juan Carlos es un muy buen representante. Bueno, gracias. Interesante también, Juan Carlos, que, mira, muchos estudiantes nos están viendo. Acá, por ejemplo, también nos ponen en el chat, Alicia Huertas dice, muchas gracias, soy también estudiante. Bueno, un amigazo como Michelle Lapka te manda un abrazo, dice, un grande, siempre, gran abrazo te dice. Alicia Escapa te dice, me encantó, soy arquitecta y estudié diseño de interiores hace muchos años, me anoto cuando se pueda ir al espacio, gracias. Bueno. Ya quedó esa actividad, ¿eh? Ana Paula Di Flores dice, como siempre un placer ver la obra de Juan Carlos, también. ¿Y sabes qué, bueno, Andrés? ¿Sabes qué? Ya que estábamos hablando de los premios, hoy Juan Carlos recibió un mail de que nuevamente ha sido votado como hombre del año en el rubro decoración y diseño de la empresa de Juan Herrera Producciones. Mira qué bueno. Así que va a tener un galardón para el cierre, vamos a recibir contigo, vamos, digo yo, porque también no, pero claro que sí, porque somos como, a ver, somos un conjunto de personas que tenemos intereses en comunes, tanto ustedes como las otras personas que participaron y que hicieron comentarios tan interesantes. Y yo me abro y les abro de una forma organizada ese lugar de arte que yo tengo, que es muy grande, para que vengan, pero no para que vengan a decir, ay, qué divino, que me encanta el cuadro. No, para que vengan a sentir, para que vengan a experimentar, para que se pueda tener una charla, no sé, de arquitectura, o de diseño, o de lo que fuese, pero quizás nada como que surja, como que fluya.
No tiene por qué haber un plan, vamos a hablar, no. Yo los invito. Vamos a conversar. Sí, Tenemos otro pero a mensaje todos, acá. porque todos estamos, a ver, acá se generó como un vínculo entre ustedes que los veo, los demás no los veo, pero todos dijeron cosas muy interesantes también. Y es tan válido lo mío como lo de los demás. Y mira, acá hay un comentario que te va a encantar. Dice, fantástico, muchas gracias. Me decidió a estudiar decoración, un enfoque espectacular. O sea que, ¿Ves? Sí. A ese punto iba, ¿no? A ese punto iba que nos estaban escuchando varios estudiantes y es muy bueno que puedan proyectarse un poco viendo tu obra, ¿no? O sea, es lindo sembrar y mostrarles el camino. Yo le contestaba a uno de ellos, por ejemplo, no en el chat, pero internamente, le decía justamente, mira, hoy o mañana en el futuro puedes estar vos en este lugar, como está Juan Carlos, de repente, después de, por supuesto, una trayectoria y un buen tiempo, pero es lindo eso, ¿no? Es lindo, claro que sí. Sin duda que sí. No, y aparte me Te lo parece... transmito porque indudablemente te vas a sentir No, halagado. me gusta, y también lo que me gustaría es como hacer algo como para apoyarlos también, ¿no? Y por eso les nombré el espacio este, ¿no? Porque el espacio es único, ese espacio, no hay un espacio tan grande. Entonces yo lo ofrezco a los, acá veo participantes 30, a los 30, para que puedan venir, para que todos podamos estar. Cada uno aportará desde su lugar, no importa. Y también es muy difícil. ¿Qué es mejor, qué es peor? Cuantificar, no cuantificar. Simplemente las cosas son. Así es. Bueno, Mercedes, entonces ya estás invitada también para cuando se arme ese grupo en el plan anual del año que viene. Valen Korolkov dice, felicitaciones por los logros, preciosa presentación. Así que, bueno, queda agradecerte por la generosidad de siempre, de compartir tus experiencias, tus sentires y tu hacer que es parte que va de la mano con el sentir siempre. Básicamente eso, creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, pero esperamos que todos se hayan sentido con ese sabor agradable que da siempre conversar con Juan Carlos. Bueno, eso, bueno, yo también me sentí muy cómodo. Por momentos como que dudé, estoy hablando demasiado, dije, voy demasiado rápido, o me estoy yendo, tengo que focalizar más a lo técnico, ¿viste? Porque uno duda, pero bueno, todo fue fluyendo y las energías en el universo se acomodaron y salió todo esto. Así Totalmente. Que, fantástico. Hay un nuevo mensaje que dice, qué generoso de tu parte, estar en espacios así te abre la cabeza, la sinergia es increíble. Bueno, qué bueno. Nos vamos con la gratitud y el sentir que te queda el corazoncito como más lleno. Qué lindo. Bueno, qué lindo lo que dijiste, lo que dijeron todos. Bueno, un abrazo para todos, buenas noches, y de parte de Adip, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Juan Carlos. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias, saludos.